y nos hace tener ese gozo, esa alimentación espiritual. Y vamos a aprovecharla esta mañana. Vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel que él sea el que ore por el mensaje de esta mañana. Podemos. Le damos muchas gracias, Padre, por saber que en tu gran sabiduría y en tu propósito tan especial para el crecimiento de nuestras vidas, tú ya tienes, Señor, la palabra, el mensaje, el consejo que necesitamos en nuestras vidas. Y gracias por saber que tu Santo Espíritu va a utilizar la palabra escrita para bendición de nuestras vidas, que va a utilizar a nuestro hermano Mario para poder ser el instrumento por el cual llegue la fortaleza, llegue incluso la solución al problema que tenemos en el corazón, o tú nos vas a dirigir a lo que tenemos que hacer para poder, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendice a nuestro hermano, sosténlo, utilízalo, que tu Santo Espíritu utilice cada célula de su cuerpo, utilice su mente, utilice su corazón para que tu palabra con poder llegue a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en materia. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos. Vamos a hacerlo en el capítulo 12, por favor. Vamos a leer del 1 al 11 versículos. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Vamos a leerlo de una forma alternada. Yo leo el primer versículo y ustedes me acompañan con el segundo y nos unimos en el versículo 11. ¿Ya los tenemos todos? Es Hebreos 12. Perdón si no, ando nervioso. ¿Ya todos? Bueno, voy a comenzar. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Considerar que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Es verdad todos juntos? Es verdad que ninguno disciplina al presente parecer causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pueden sentarse, hermanos. Pues ahora le quiero decir que tomamos curso, vamos a llamarlo un curso con el hermano Miguel, que nos está enseñando a cómo, pues, dar un estudio y cómo se debe de hacer. Y eso, pues, es bueno porque nos hace crecer. Esta semana estuve leyendo el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos,
Y y eso de predicar y de aprender con hermano Miguel nos motiva o nos pide que nosotros hagamos un esfuerzo más por seguir estudiando. No sé, Hebreos lo leí como 3 veces, 4. Ya hasta perdí la cuenta. Pero hay que entender un poco más, no tan solo el capítulo que pude leer, sino también comprender todo lo de antes, todo lo que habla todo el libro de Hebreos. Y bueno, leí una también, quiero comentarles para entrar como introducción, no sé, hay libros que dicen vida y obra de tal, y reconociendo en su vida los logros que hizo, ¿no? La importancia que tuvo cada personaje en la historia, y vamos a llamar la historia universal, porque cada país tiene sus ejemplos, ¿no? E inclusive libros de memorias. Y entonces recordando, por ejemplo, aquí, ¿quién no aprendemos en la primaria de Moctezuma, del padre de la independencia, que es Hidalgo, de Zapata, de Villa? Y porque hicieron algo a favor, y bueno, en todos los países tienen también, como en Estados Unidos, Abraham Lincoln, Washington, y eso nos enseña que tuvieron pues vamos a decirlo, cierto trabajo que influyó a los demás para que los tomaran en cuenta. Y vamos a ver el primer, vamos a... el primer del 2, el primero, el número 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo leí otra versión y dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos que tienen vida en fe, quitemos peso que nos impida correr, principalmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Y bueno, aquí está hablando de que hay una multitud de testigos, y pensando, piensen cuando estuvo Jesucristo aquí, Él se ofreció haciendo milagros y estuvo en multitudes. No sé, como ejemplo, cuando multiplicó el pan y los peces, eran una multitud, eran 3,000 personas. Y por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, también había mucha gente. Entonces eran testigos de lo que estaba haciendo Cristo. Y otra del Sermón del Monte, que lo seguían, pero eran multitudes los que querían aprender de la enseñanza de Jesucristo, porque decía que él enseñaba, pero tenía carácter, no era como los fariseos, tenía voz de mando Jesucristo. Y así podemos enumerar también varias situaciones, por ejemplo, cuando levantó a Lázaro de la tumba, dice que habían mucha gente, porque lo estaban esperando, estaban yendo a la casa de Lázaro, ya muerto, porque iban vamos a decirlo, el velorio, y estaban consternados, tristes, y era mucha gente, y dice que estaba llorando. Ellos eran testigos también de lo que hizo Jesucristo cuando levantó a Lázaro de la tumba. Ahí vieron la gente el poder de Dios, porque imagínense, sanar a un enfermo, recobrarle la vista, esa es una cosa, pero levantar a Lázaro de la tumba, que ya gedía, ya estaba pudriéndose, y lo levantó después de 4 días de muerto, y estaban testigos. Es lo que dice el primer capítulo, dice, rodeados por una enorme multitud de testigos. Entonces, si ellos hablaron de Jesucristo,
Si ellos son una fiel testigos de que lo vieron y vieron haciendo milagros, tenemos que creer que, porque son testigos que avalan. Cuando usted y lo nombran como testigo, va a avalar una situación jurídica y su testimonio vale. Entonces aquí los testimonios de que vieron a Jesucristo haciendo milagros valen, y dice que eso nos va a dar gozo, nos va a dar confianza para creer en Él, y nos pide que que hagamos a un lado el pecado porque estorba. Nos invitan a correr, a tirar al blanco, como dice Pablo. Yo voy atinando al blanco, voy apuntando al blanco. Entonces dice que nos quitemos los lastres que nos impiden esa carrera, porque llevamos y luego un sobrepeso, podemos decir la preocupación. ¿Quién no se preocupa y nos resta mucha, vamos a decirlo, mucha energía? A veces la duda nos puede también restar velocidad. Y que no se diga también pues no sé, el temor de las enfermedades. Uno vive angustiado y pensando el día de mañana. Y mañana, ¿y qué será? Por la economía. Y todo eso nos resta, nos resta energía. Y cuando aún más el pecado, que es lo más delicado, ese sí nos hace tropezar. Entonces hay que tener la confianza en que Jesucristo, él es un Dios vivo, no está muerto, está vivo, y sigue haciendo milagros. Entonces tenemos que confiar en Él. Y vamos acompáñenme el segundo versículo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la otra versión que leí dice, esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Estamos viendo aquí, nosotros cuando nos acercamos a Cristo y creemos que Él es el Hijo de Dios y que Él puede perdonarnos de nuestros pecados y hacer de nosotros una vida diferente, una vida nueva, lo hacemos por fe. Entonces iniciamos con fe y Él la va a perfeccionar. Dice que aquí Él la va a ir perfeccionando si confiamos en Él, si creemos en Él. Y Él no le interesó ser crucificado, porque la cruz era solamente para malhechores, asesinos, convictos, pero no le interesó pasar la vergüenza de ser crucificado. ¿Por qué? Porque Él fue obediente obediencia al Padre. ¿Y qué le ganó? Sentarse al lado en el trono con Dios. Y esto no lo obtuvo ni los ángeles, fue el único. Y vamos al tercer versículo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, piensen en toda la hostilidad que soporta por fe de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Entonces hay que valorar siempre, aquí dice que hay que darle un valor al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay que darle un valor, no lo tomemos a la ligera, porque pues fue difícil, porque lo vemos fácil, ¿no? Llegó, lo crucificaron
y después se levantó al tercer día y siguió 40 días con los apóstoles. Se dice fácil, pero todos los golpes, lo escupían, la corona de espinas, los latigazos y todo lo que sufrió. Teníamos que vivirlo nosotros. Y bueno, eso, ese regalo que Él nos dio al ponerse en nuestro lugar, no hay que pasarlo así a la ligera. Y nosotros no fuimos crucificados. Nosotros no dimos nuestra vida por los pecados. Él ya pagó. Entonces la invitación es que podemos seguir caminando porque Él ya abrió el camino. Cuando no hay camino, hay piedras, hay hoyos, hay obstáculos, troncos, no sé. Imagínense en un monte donde no hay camino, ¿cómo pasar? Pero Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ya nos puso más fácil el asunto de seguirlo. Él va adelante, Jesucristo. Él es el pastor. Y nada más hay que tener fe y confiar en Él. Y vamos a seguir, vamos a leer el 4. Dice, todos juntos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y aquí en la otra versión dice, después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha por el pecado. Entonces, Él hizo la obra y hay que siempre tener presente aquí y acá lo que pagó y fue un costo caro. Leamos el 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige diciendo, repitamos todos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta parte me gusta mucho porque el que quiere ser exitoso, y lo digo a los jóvenes, a nosotros como padres, y a todos los que están emprendiendo en la vida, el que quiere ser exitoso y tener éxito tiene que seguir una disciplina. Yo no conozco a nadie que obtenga éxito sin esfuerzo, Hasta ahorita no conozco. Siempre detrás de un éxito hay un esfuerzo. La persona que se va a titular, no sé, durante 18 años de su vida o 20, ha estado esforzándote, estudiando, hasta que llega a la carrera y le dan su reconocimiento, le dan su título. Pero todo valió un esfuerzo, desveladas, leyendo, puntualidad, levantándose temprano, y requieren de una gran disciplina. Esa es la forma de obtener el éxito. Cuando un maestro, una vez oí a Domino's Pizza, que es un empresario, y le dicen, ¿cuál es el secreto del éxito, Domino's? Dice, mira, pues es muy sencillo. Lo primero es que lo que hagas, lo hagas hasta con los ojos cerrados. A ver, aquí está el pepperoni y está la pizza, pero que lo hagas así rápido. No que andas visitando en YouTube, a ver qué sigue. No, porque ahora se obtienen las recetas así, ¿no? Se van a YouTube y puro tutorial. No, tiene que ser diestro, hábil, dice Domino's, que lo hagas hasta con los ojos cerrados. Y un maestro adquiere la habilidad y a la primera, a lo mejor un carpintero se va a dar un martillazo y luego se va a dar por ahí
con un trinchazo con el formón, pero después llega a ser tan hábil que se convierte en maestro. Pero eso requiere de una disciplina. No es nada más de, yo lo puedo manejar. ¿Y cuánta experiencia tienes? Nada. Y suceden los accidentes. Entonces, todo requiere una disciplina. Uno también como padre necesita aprender. Y yo precisamente he aprendido para ser padre, porque al comienzo, pues francamente, yo como padre, tache. Aquí traje a mi hija Tere desde chiquita, 2 años y medio, y Dios la ha educado. Debo reconocer que no tengo título de padre, y por eso la recomendación de Dios dice, dejad que los niños vengan a mí. Porque el Señor sabe, quiere hijos exitosos el Señor. No nos dice cosas que se le ocurran. No, dice, dejad que los niños vengan a mí. Y hay de aquel que los impidéis. Y ahorita como está el mundo de cabeza, el bombardeo de pecado, de influencia del mundo, lo mejor es estar en el cobijo del Padre. Entonces, les vuelvo a repetir, la disciplina es importante. Y alguna vez, no sé si recuerdan ustedes, pero fuimos disciplinados por nuestros padres sanguíneos. Y antes, no sé, jóvenes, pero los quiero platicar de la educación que tuvimos muchos de contemporáneos míos. Era de respeto a la gente mayor, te comes todo. Aquí se llega a las 9 de la noche, 8 de la noche, nos daban permiso y no nos dejaban salir. Ahora los jóvenes llegan muy temprano, a las 3 de la mañana, 4. Y bueno, se están saltando una cierta disciplina. Y de alguna manera, por ejemplo, yo todavía me acuerdo de mi papá, que nomás era con la mirada, nomás me decía así. Y ya era que tenía que irme, no tenía que estar en plática de grandes. Y era obediencia, porque si no, decía, mi mamá decía, cuando íbamos a una casa, dice, aquí sentaditos, había una banquetita, ahí se me siente. Dice, y aquí no se levante. Y ya nos levantamos, ya cuando nos íbamos, dice, ahora sí llegamos a la casa, si quieren aquí corran, súbanse, pero en las casas ajenas respetan. No, ahorita ya es diferente toda la situación. Y entonces si aceptamos la disciplina de nuestros padres, que en un momento, porque era en el momento que había el beneficio, pero el Padre Celestial quiere beneficios, que nos beneficiemos, pero para la eternidad. Nos habla de que invirtamos en en los cielos. Dice que allí no hay hurto, no se va a oxidar todo lo que tengamos. Invirtamos allí. Y precisamente la disciplina que nos da el Señor, viendo que la disciplina de nuestros padres fue buena, o ¿quién puede decir que fue mala? Fue buena. Y ahorita, pues luego recordamos y decimos, no, mi papá nos hacía esto, mi papá me enseñó esto, y la valoramos. ¿Qué más da de valorar más la palabra de Dios, los consejos? Y precisamente esa disciplina la tenemos que recibir y no la tenemos que menospreciar. Porque si venimos y Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no ponemos en práctica esa disciplina, ese consejo, que nos puede llevar muy lejos, porque todo lo que Él nos aconseja que hagamos va a dar mucho beneficio y nos va a abrir puertas. Me acuerdo de mi padre que me decía, mira, cuando vayas con una persona a pedir algo, fíjate hasta el tonito de voz que vas a hacer.
Oiga, buenas tardes, señor. Quiero que si de favor me puede ayudar. Dice, fíjate hasta el tonito, ¿eh? Pero ahora no, ahora llegan exigiendo, a ver, Telcel, arrégleme esto. ¿Por qué? Porque yo pago. Y si no, voy a quejar atención a clientes. No, hay que hacerlo de buena manera. Dios dice que amemos a nuestro prójimo, independientemente, porque no hay cláusulas, ¿eh? Si me llevo bien con ella, si me invita a comer, pues es que, y luego me invita a pasear, no hay cláusula, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no hay vuelta de hoja. Y entonces Dios quiere que en esa disciplina, pues sigamos sus consejos, porque toda la vida cuando se tiene éxito es cuando se procede bien, se procede sensatamente, se procede pues sabiamente, como dice el Señor. Y no hay que echar nada de su enseñanza en saco roto. Hay que siempre valorar, dice la palabra, que hay que meditar de día y de noche. Hay veces que tenemos problemas de familia y los resolvemos, antes era mi estrategia, gritando, no hablando, me hacía el mudo. Eso fue hace muchos años, no se espanten, ¿eh? No se espanten, y poco a poco he ido entendiendo la palabra del Señor, y dice la palabra que no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos redarguya en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos entender qué es lo que deja más ganancia. Siempre hay que buscar qué deja más ganancia, pero ganancia para el Señor. No busquemos lo nuestro, a nuestro beneficio. Y Él dice que confiemos en Él. Y le quiero decir que todas las situaciones que podemos acercarnos a leer libros, ahorita hay la cuestión de los managers que les aconsejan, los coach, los entrenadores. Pues el mejor entrenador que tenemos y que a veces no volteamos es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor entrenador. Es el campeón. Pues venció la muerte y al levantarse, al resucitar, venció la muerte. Sabemos que en Él podemos confiar plenamente. Y vamos a seguir leyendo. El 7 dice, si soportáis la disciplina de Dios, que trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miren, aquí en este versículo es importante porque hay veces que si no nos pasa nada en la vida, pensamos que todo está bien. Y no, porque nosotros nos hacemos victoriosos en el Señor en los problemas. Bienvenidos los problemas, y bienvenidas las enfermedades. Hay veces que nos pasan cosas, pero es para ver el poder de Dios y también reflexionar sobre Él. Yo no les cuento mis achaques, pero así como ven, pues tengo mis achaques. Pero yo siempre he confiado en el Señor. Hay veces que pasa esto, pasa lo otro, y siempre confiando en el Señor. Siempre volteando la mirada hacia Él. Como decía Pablo, que si es posible quitar el aguijón, pero Dios nunca le quitó el aguijón. Y precisamente Pablo tuvo esos alcances, porque si le hubiera quitado el aguijón, quién sabe qué hubiera pasado. Y vamos al versículo 8, hermanos. Pero si os dejan sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Aquí es lo que les decía, hay que aceptar la disciplina. No es mala. Inclusive los problemas son buenos, porque realmente nos hacen saber de qué estamos hechos para salir del problema. Porque si nos apachurramos y le hacemos como el avestruz que se mete la cabeza en un hoyo, y no queremos saber, no, ya no voy a la iglesia, es que son muchos problemas. Y no, pues ya es que allí vamos y todos los domingos tener que ir y no, como que llega el aburrimiento. Y no, porque no hay que menospreciar la disciplina del Señor y estar aquí
es reconocer la soberanía de Dios en cantos, honrarlo en cantos, en coros, reconocerle que Él es un Dios que nos salvó del pecado y nos está transformando. A mí siempre me recuerda que me está transformando, pues, mi carácter de mal carácter, pues está cambiando mi carácter a bueno y me está haciendo crecer en los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que tengo en la mente. Y pero siempre hay que decir, o yo pienso, digo, ¿cuál es la ganancia, Señor? ¿Cuál es la ganancia? Y pensar siempre en ganar, pero en ganar a Cristo. Ganar aquí en bienes materiales, aquí estamos nomás de paso, hermanos. Estar entrenando, porque aquí estamos como en entrenamiento, aprendiendo a crecer los frutos del Espíritu Santo, porque cuando estemos con Dios, pues ya vayamos algo adelantados, ¿no? Porque si no, Dios va a decir, pues tanto tiempo estuviste en la iglesia y no aprendiste nada. Nos vamos a llegar con las manos vacías. Entonces, Dios quiere seguir trabajando en la fe hasta perfeccionarla. Dice la Biblia que hasta la perfección del varón perfecto. Entonces, hay veces que si sufrimos caídas, no nos quejemos. No nos quejemos porque dice la palabra, Dios al que ama, de sus hijos lo disciplina. Así como nos disciplinó el Padre, los padres sanguíneos, pues aún más hay que reconocer que Dios quiere cosas grandes para nuestras vidas cuando estemos allá en gloria con Él. Y esa es la inversión y lo que no tenemos que dejar de ver, de estar atentos en la vida. Porque a final de cuentas, miren, quiero que leamos todos el 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitados. Todo esfuerzo, toda disciplina, ¿a poco es fácil ir a hacer deportes? Disciplinarse en ir a hacer deportes. Y a lo mejor al comienzo, no sé, 1 kilómetro caminamos o corremos y ya nos cansamos. Como no estamos acostumbrados, ya estamos echando los hígados, ya nos falta el aire, ya nos está dando el soponcio, dice por ahí. Y bueno, pero si lo hace uno constantemente, va a tener resultados, ¿eh? Y así en la vida espiritual, todo lo que invirtamos a cambiar nuestra forma de pensar, dice la Biblia, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nosotros tenemos que estar en lucha constante contra nuestra forma de pensar pasada. Hay que cambiar, eso es lo que dice el Señor. Y eso va a dar fruto después y lo vamos a ver, ¿eh? Va a decir, ay, y ya no es el Néstor que conocía, que era bien gruñón, bien, ahora ya es más tranquilo, hasta hospedador. Y eso es lo que nos hace la reflexión Dios en su palabra. Y hermanos, pues les invito a que sigan, cuando puedan tener la disciplina de leer, háganlo, porque yo había leído cuando el pastor nos dice hay que leer esto y esto, pero ahorita quiero hacerme de la idea de leer de menos 1 hora, porque es necesario. Ya no se me va a trabar tanto la lengua ni acá, porque aquí se pone uno nervioso. Sí, hermanos. Pues que Dios les bendiga, hermanos, y piensen y valoren, no menosprecien la palabra de Dios, ese es el consejo. Gracias.